Vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial ordinaria de la forma Cauchy-Euler. Vamos a ver esta vez la versión homogénea. Las ecuaciones con la forma Cauchy-Euler son de la siguiente manera. Tienen obviamente un coeficiente, esto es un número cualquiera, pero cada derivada está multiplicada por x a la n, donde n es el orden de la derivada, ¿no? Es más fácil verlo en estos que ya tienen los números. A2 por x al cuadrado, que multiplica a la segunda derivada con respecto de x, más A1 por x a la 1, que multiplica a la primera derivada con respecto de x, más A0. Aquí recordemos que aquí se supone que habría un x a la 0, pero x a la 0 es 1. Entonces, ahí está, aunque no lo veamos. Y la derivada 0, pues es la función original, ¿no? Y como es una ecuación homogénea, la función a la que está igualada es igual a 0. Para resolver estas ecuaciones vamos a utilizar el método de cambio de variable, por lo que vamos a proponer una solución y es igual a x a la z, donde z es una constante que vamos a determinar. Entonces, si proponemos esto, las derivadas nos quedarían así. La primera derivada, esta la vamos a tratar como si fuera una función algebraica normal. Vamos a hacer la regla de la potencia. Va a pasar z multiplicando y vamos a restarle 1 al exponente. La segunda derivada vamos a derivar esta, va a pasar z menos 1 multiplicando y le vamos a restar 1 al exponente. Y para la tercera derivada haríamos lo mismo, pero ahora pasa z menos 2 multiplicando y le volvemos a restar 1 al exponente y así sucesivamente. Vamos a ver cómo solucionar una ecuación de primer orden. Una ecuación de la forma a1 por x que multiplica la derivada de y con respecto de x más a0 por y igual a 0, que sería nomás esta parte de la ecuación, ¿no? Primero vamos a reescribir esta ecuación, pero en vez de estas notaciones de la derivada de y, vamos a utilizar estas que ya habíamos sacado antes, ¿no? Entonces, aquí queda igual a 1 por x a la 1, que multiplica en vez de la derivada, ponemos esta expresión, más a0, que multiplica y en vez de y es x a la z. Aquí esta x a la 1 va a cancelar a este menos 1, así. Y nos va a quedar nomás a1 por z que multiplica a x a la z. Sacamos x a la z como factor común y nos queda que la multiplicación de x a la z por a1 por z más a0 es igual a 0. Entonces, si decimos que x no puede ser igual a 0, todo esto tendría que ser igual a 0. Y despejando nos queda un valor de z, que z es igual a menos a0 sobre a1. Este es nuestro valor de z. Ahorita vamos a ver qué hacemos con estos que se llaman raíces o soluciones. Primero quiero que se fijen que el valor de z solo depende de los coeficientes de la ecuación diferencial. De manera similar podemos sustituir estos mismos valores en ecuaciones ya sea de segundo orden o de tercer orden y vamos a llegar a estas ecuaciones que en el caso del segundo orden es una ecuación cuadrática y en el caso del tercer orden es una ecuación cúbica. Pero pasa lo mismo, todas solo dependen de los coeficientes, ya sea A2, A1, A0 y en este caso también A3 porque es de tercer orden. Entonces, guardando estas ecuaciones ya podemos solucionar cualquier Cauchy-Euler homogénea sin necesidad de hacer más procedimientos, solo sustituyendo los valores de los coeficientes en estas fórmulas y ya sea resolviendo estas ecuaciones polinómicas con calculadora o en este caso la cuadrática con una fórmula general. Ya vimos cómo calcular las raíces, pero ahora vamos a ver qué hacer con ellas. Primero hay que saber que hay tres tipos de raíces. Cuando son reales y diferentes, es decir, que nos dan dos números distintos, ¿no? La ecuación solución tendría la siguiente forma. Y es igual a C1, que es una constante, multiplicado por X elevado a la primera solución, más C2, que multiplica a X elevado a la segunda solución. Cuando las raíces son reales, pero son iguales, o sea que los números son iguales, la solución queda más o menos igual, pero un poquito diferente. Nos queda que y es igual a una constante que multiplica a x elevado a la solución, porque esta vez nomás hay una, porque son iguales, más otra constante que multiplica a x elevado a la solución, pero
Para quitar que no sean iguales, vamos a multiplicar ya sea el primero o el segundo, en realidad da igual, por un logaritmo natural de x. Esa es la forma para que eso es lo que vamos a hacer para que estas dos soluciones no sean linealmente dependientes. Y en el tercer caso, cuando son imaginarias, el número imaginario tiene la siguiente forma: alfa, que es la parte real, más menos, uno es más, otro es menos, beta i, que beta es la parte imaginaria. La ecuación solución va a tener la siguiente forma. Este es el más complejo o el más largo, ¿no? Y es igual a x elevado a la alfa, que multiplica a una constante que multiplica al coseno de beta por logaritmo natural de x, más otra constante que multiplica al seno de beta por logaritmo natural de x. Esas son las tres formas en las que vamos a acomodar nuestras soluciones. Ok, vamos a ver cómo se resuelve un ejemplo. Casi nunca pasamos de segundo orden, entonces el máximo que vamos a hacer es de segundo orden. Tenemos esta ecuación: x al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x más 5x por la primera derivada de y con respecto a x más 4y es igual a 0. Primero verificamos que cumpla con la forma de Cauchy-Euler, que ya vemos que sí, porque tiene un x al cuadrado por la segunda derivada, x a la 1 por la primera derivada y x a la 0 por la función original. Entonces vamos a ir nombrando variables. Recordemos que esta es la fórmula que habíamos quedado que íbamos a utilizar. Entonces tenemos que identificar cuál es A2, A1 y A0. En este caso, A2 es 1, porque aquí hay un 1, A1 es 5 y A0 es 4. Y vamos ahora a sustituir en esta fórmula. Nos queda z al cuadrado más A1, que es 5, menos A2, que es 1, por z al cuadrado más A0, que es 4, igual a 0. Resolviendo esto, nos queda que z cuadrada más 4z más 4 es igual a 0. Y ahora tenemos que solucionar esta ecuación cuadrática. Observamos que esto tiene forma de trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esto se puede factorizar como z más 2, todo eso al cuadrado. Si sacamos raíz a ambos lados, nos queda que z es igual a menos 2. Ya tenemos el valor de z, y como solo nos dio un valor, sabemos que son raíces reales iguales. Entonces recordamos, y nuestra solución debería de tener la forma c1 por x a la z1 más c2 por x a la z1 por logaritmo natural de x. Entonces, sustituyendo que nuestra z1 vale 2, la solución nos quedaría y es igual a c1 por x a la menos 2 más c2 por x a la menos 2 por logaritmo natural de x. Y esa es la respuesta.